Hola, en este video voy a intentar explicar las sustancias orgánicas que están presentes en las células. Todos los seres vivos estamos formados por los mismos componentes, átomos. Estos átomos representan diferentes elementos químicos, cada uno con propiedades químicas y físicas diferentes. Los elementos son sustancias que no se pueden descomponer en otras más sencillas. Entre estos elementos que forman los seres vivos están el hidrógeno, el carbono, el calcio, el hierro y el oxígeno, entre una gran variedad. Casi todos los elementos de la tabla periódica están presentes en los seres vivos. En principio, podríamos decir que nuestro citoplasma está formado por iones, es decir, especies formadas por elementos o por moléculas que tienen carga eléctrica. Recordemos que las cargas eléctricas pueden ser positivas o bien negativas. Si son positivas, el ion se llama un catión, y si son negativas, el ion se llama un anión. El componente principal, en este caso, lo representa el agua. Y luego, esos elementos pueden formar moléculas y nos interesan las moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas van a ser aquellas que están formadas por carbono, sí. Eso es muy sencillo de repetir, pero es más fácil entenderlo. ¿Cómo podremos saber si algún compuesto está formado por carbono? La respuesta es muy sencilla. Si tiene la capacidad de quemarse, es decir, si ocurre con él la combustión, ese compuesto se considera de tipo orgánico. Por ejemplo, un pedazo de plástico es orgánico porque se quema fácilmente. Mientras que, por ejemplo, una moneda no está formada por sustancias orgánicas, porque al quemarse nada ocurre. Simplemente podría derretirse, es decir, cambiar de fase, pero no va a tener ninguna reacción química. Las moléculas orgánicas en principio se van a organizar en dos variedades o en dos escalas. La escala más sencilla, que comprende sustancias pequeñas que luego forman sustancias más grandes cuando se enlazan, llamados monómeros. Los monómeros, por ejemplo, se representan en las sustancias orgánicas principalmente en tres grupos: monosacáridos, aminoácidos y nucleótidos. Sin embargo, también los ácidos grasos pueden polimerizar, aunque no es tan común. Estas partes son como pequeñas piezas de un Lego que al unirse forman una pieza más grande. Estas se van a llamar polímeros. Estos polímeros entonces van a ser los polisacáridos a partir de monosacáridos, las proteínas a partir de aminoácidos, los ácidos nucleicos a partir de los nucleótidos y los lípidos complejos a partir de los ácidos grasos. En principio, el elemento más importante para la vida es el carbono. Podemos observar cómo representa casi una quinta parte del total de átomos en el cuerpo de un organismo. Lo siguen el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y otra gran variedad. En principio, lo que hace al carbono importante es que el carbono tiene la capacidad de formar enlaces covalentes con otros átomos, es decir, que entre este elemento y otro se van a formar nubes de electrones que se comparten de una forma más o menos similar. Además, forma cuatro enlaces. Siempre formará cuatro enlaces, por lo cual tiene la capacidad de formar precisamente estos polímeros. Para formar estas moléculas orgánicas importantes para la vida, llamémoslas biomoléculas, vamos a asociar el carbono con elementos como hidrógeno, oxígeno y nitrógeno principalmente, aunque podemos también hablar de fósforo, azufre.
Y podemos ver la composición química presente en los diferentes organismos. El oxígeno, por supuesto, es el componente más abundante, pero esto se debe a que básicamente todos los seres vivos están compuestos principalmente por agua. Si quitamos el agua de la ecuación, por supuesto que nos va a quedar muy importante el carbono. Estos bioelementos que forman los seres vivos, entonces se van a agrupar en elementos que se consumen en alta cantidad, llamados macroelementos. Y podemos hablar de que existen elementos primarios, que son, como dije anteriormente, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Luego tenemos elementos secundarios, que tal vez no se van a ocupar en tan alta cantidad como los primarios. También se llaman oligoelementos, entre ellos el calcio, el sodio, potasio, magnesio, yodo y cloro. Finalmente tenemos los oligoelementos, otro tipo de oligoelementos como el hierro, el cobre, el zinc, etc. Todos estos forman generalmente especies iónicas, es decir, con carga eléctrica. Algunos elementos, llamados microelementos, se van a necesitar en partes muy pequeñas. En este caso, no vamos a conversar sobre ellos. Las biomoléculas se van a formar principalmente en 4 grupos. Los carbohidratos, que van a formar a partir de monosacáridos, polisacáridos. Los ácidos grasos, que luego van a formar lípidos más complejos. Los aminoácidos, que luego van a formar las proteínas. Y los nucleótidos, que luego van a formar los ácidos nucleicos. Para poder entender cada uno de estos grupos en este video, voy a explicar sobre los grupos químicos que conforman estos elementos. A continuación, vemos las estructuras químicas de algunos de estos biomoléculas. Es importante que tengamos la capacidad de entender que para el video y para el curso no hay que saber dibujarlos, pero hay que saber interpretarlos. Todas estas son maneras que existen de representar sustancias químicas. Algunas con modelos de bolitas y palitos, otras en forma de dibujos con los elementos, fórmulas estructurales, como en el caso de este azúcar o de esta otra sustancia. Todas ellas, recordemos que básicamente lo más importante es que están compuestas por carbono. Para entender cómo diferenciar los distintos grupos químicos, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, tenemos que entender cuáles son los grupos químicos que éstas presentan. Las moléculas orgánicas básicamente tienen la capacidad de distinguirse por su estructura química. Recordemos que siempre vamos a tener un esqueleto a base de carbono, pero a ese esqueleto se van a asociar otras especies o grupos funcionales. Los vamos a llamar grupos funcionales porque tienen propiedades físicas y químicas que las hacen especiales. Estos grupos son mucho menos estables desde el punto de vista atómico por las interacciones que estos generan. Son menos estables que el carbono y tienden precisamente por esta inestabilidad a producir reacciones químicas. Los grupos químicos que vamos a estudiar en este video son el grupo hidroxilo, que forma los alcoholes, el grupo carboxilo, que forma los ácidos, el grupo amino, que forma las proteínas y los aminoácidos, y el grupo fosfato, que forma los nucleótidos. Todos estos grupos van a estar representados por una fórmula química. También existen otros como los ésteres y los aldehídos y las cetonas, pero luego vamos a hablar de ellas. El átomo de carbono, recordemos, que tiene 4 electrones en su último nivel de energía. Estos
electrones del segundo nivel se pueden compartir con otros átomos, formando, como decía, 4 enlaces de tipo covalente simples, o bien 2 enlaces dobles, o bien uno triple con otro elemento, pero siempre 4. Esto representa un enlace simple. Esto representa a este enlace por medio de la fórmula de puntos y estrellas o líneas. El enlace es esta línea que se forma o estos dos puntos que se comparten entre los átomos. También tenemos los enlaces dobles. En los enlaces dobles, el átomo de carbono comparte dos enlaces a la vez con un mismo átomo. Se representa de esta forma, como un enlace con dos palitos. En la molécula se puede también representar así, o bien observemos aquí en la fórmula de puntos la estructura de Lewis, cómo se representa. Finalmente tenemos el enlace triple. En este caso, el átomo de carbono comparte 3 enlaces simples con un mismo átomo. Podemos ver entonces las fórmulas que corresponden a este enlace triple. Los grupos químicos que vamos a tener, decía, el primero de ellos es el grupo hidroxilo. Esta letra R corresponde a cualquier sustancia química, básicamente en este caso, por supuesto, un esqueleto de carbono. Lo importante es entender que a esta sustancia química está unida un grupo OH o un grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo está presente en un grupo de compuestos químicos o un tipo de compuestos químicos que se conocen como alcoholes. Estos alcoholes son sustancias orgánicas que tienen una alta afinidad al agua, ya que este grupo hidroxilo se parece mucho al agua en términos de su composición, que está formado por H y por O, pero también a sus propiedades. Es decir, los alcoholes, por tener grupos OH, van a ser sustancias que tienen la capacidad de disolverse en agua. Esta es una molécula de alcohol etílico o etanol. Podemos ver que tiene 2 átomos de carbono y este átomo de carbono está unido a un grupo OH. Este es el grupo alcohol o hidroxilo. Los alcoholes son una gran variedad de sustancias orgánicas. Todas son bastante solubles en agua. Entre más grande la molécula, va a tener menos solubilidad, pero siempre va a ser bastante soluble. Recordemos, para reconocerlo siempre, buscamos los grupos OH. Todos los alcoholes tienen algo en común, además. Vamos a terminar en ol. Por ejemplo, propanol, hexanol, pentanol, heptanol, undecanol, butanol, etc. Aquí podemos ver sus fórmulas químicas y cómo en todos ellos, en estas estructuras que están desarrolladas, además de la terminación ol, vamos a encontrar una cantidad que va desde 1 hasta varios grupos OH. Aquí podemos ver el alcohol metílico, el alcohol etílico, el alcohol propílico, el alcohol terbutílico, o metanol, etanol, propanol o terbutanol. Podemos ver aquí otros tipos de compuestos. Siempre recordamos que para poderlos diferenciar, vamos a ver la presencia de grupos OH.
todos los alcoholes se caracterizan por esto mismo. Y siempre terminan en ol. El otro grupo que vamos a ver se llama el grupo amino. El grupo amino forma las aminas. Las aminas son importantes a nivel de las proteínas. Por las características químicas del átomo de nitrógeno que forma parte de la amina, este va a tener la capacidad de ganar protones o hidrógenos, que es lo mismo. Al ocurrir este fenómeno, las aminas se protonan y se vuelven un compuesto iónico, es decir, van a ganar una carga positiva. Por lo tanto, van a ser solubles en agua. Si la amina está protonada, es decir, con un hidrógeno más, o desprotonada, va a tener diferente solubilidad. Habiendo aminas primarias, cuando están unidas a un grupo, aminas secundarias unidas a dos grupos, o aminas ternarias o terciarias unidas a tres grupos diferentes. Esta es una forma de ver un grupo amino. Esta es otra, por ejemplo la histamina, de la cual ya hemos hablado en el curso, la hormona de la emergencia, la que permite que exista la reparación de una célula o un tejido. Aquí podemos ver algunas aminas. Podemos ver la terminación rápidamente. Todos estos compuestos terminan en amina generalmente. Las aminas se pueden protonar. Recordemos que el carbono, por sus propiedades químicas, podía formar 4 enlaces. En el caso del nitrógeno forma 3. Pero hay 2 electrones dentro del átomo de nitrógeno, en el último nivel, en el nivel externo, en el segundo nivel, que están libres, y estos electrones se pueden asociar a un protón y formar un enlace temporal. De esta manera, el nitrógeno gana una carga positiva y se llama una amina protonada. Recordemos que esta forma es más soluble en agua, porque las sales, que son iones, son solubles en agua. Aquí podemos ver todas las aminas que forman estos grupos químicos. Recordemos siempre, entonces, buscar las aminas. La terminación del grupo es amino, muy sencillo. Otro de los grupos químicos es el grupo aldehído. El aldehído se forma cuando hay un carbonilo unido a un grupo R y un hidrógeno. Este grupo, el grupo aldehído, es más fácil de encontrar en los carbohidratos. Un carbonilo, entonces, va a ser un carbono unido por un enlace doble a un oxígeno. Esto que vemos acá es un carbonilo. Podemos ver en estos azúcares, todas estas son moléculas de azúcar, como existen una serie de carbonilos, pero estos carbonilos tienen algo particular, están unidos a un hidrógeno, igual en este caso. Del capítulo anterior que hablamos del gliceraldehído fosfato, en el caso de la glucólisis, esta es la molécula de gliceraldehído. Observemos junto a estas otras cómo hay dobles enlaces carbono-hidrógeno, es decir, un grupo carbonilo, y a este grupo carbonilo va a estar unido un hidrógeno. En este caso también, todas estas moléculas son aldehídos. Observemos estos carbonilos unidos a un hidrógeno. En todos los casos es lo mismo. Y aquí también. La terminación de los aldehídos es al o bien aldehído. Por ejemplo, el acetaldehído también se llama etanal.
Las cetonas son otro grupo. Son muy parecidos al anterior, porque van a obtener un carbonilo, pero en este caso el carbonilo va a estar unido a dos sustancias diferentes, pero nunca un hidrógeno. Estos grupos químicos pueden ser iguales o pueden ser diferentes, pero recordemos, nunca son un hidrógeno. Y tampoco un hidroxilo. Las cetonas van a ser importantes químicamente porque forman parte de los carbohidratos. Esto es una cetona. Podemos ver un carbonilo unido a dos grupos. Aquí podemos ver otros ejemplos. La acetona, acetofenona, la benzofenona. Ya vamos viendo por dónde va la terminación. Esos son azúcares. Y observemos cómo en todos ellos se ve este carbonilo. Igual acá. Ahora si vemos bien y ubicamos los carbonilos, podemos ver que unido a los carbonilos vamos a tener dos cosas diferentes. No siempre es igual, puede ser que sí, como en el caso de la acetona o la benzofenona. Pero veamos en el caso de la acetofenona como las dos sustancias son diferentes. Igual en estos azúcares, las sustancias arriba y abajo, izquierda, derecha, como lo quieran ver, van a ser diferentes. Lo importante es que no son hidrógenos ni grupos OH. Todas las cetonas terminan en una. Muy sencillo. El carboxilo es el último de los carbonilos. Está formado por un grupo R y un hidroxilo unidos al carbonilo. Este hidroxilo tiene una capacidad diferente que en el caso del alcohol. Al estar tan cerca de un carbono con un enlace doble, este protón o este hidrógeno que está formando parte del carbonilo, en este caso del carboxilo, puede liberarse. Y esto entonces hace que los compuestos que forman los carboxilos se llamen ácidos carboxílicos porque liberan protones, es decir, son ácidos. Son ácidos generalmente débiles, no tan fuertes como los ácidos inorgánicos. Un ejemplo es el ácido acético. Lo usamos para comer y le llamamos vinagre. Cuando el carboxilo se hidroliza, se ioniza, puede aumentar la solubilidad en agua. Igualmente ya vamos viendo por dónde anda el nombre. Aquí vemos dos carboxilos o ácidos carboxílicos más. Y podemos ver la forma ácida y la forma desprotonada, donde este hidrógeno se pierde y forma un ion llamado o terminado siempre en ato. La forma ácida termina en ico, la forma iónica termina en ato. Por eso hemos hablado del ácido láctico y el lactato. Aquí vemos entonces otras formas de representar este grupo carboxilo. Esta es la forma ionizada, recordemos. Y aquí podemos ver un carbono unido a un oxígeno por un doble enlace y a un hidroxilo o grupo OH. Un alcohol, podríamos decir, con un carbonilo. Terminan en oico o en ico. Y la forma iónica termina en ato. Y podemos ver algunos de estos ácidos y podemos ver los distintos grupos carboxilo. Aquí, en este lado,
En el caso de la aspirina, podemos ver otro elemento, pero en este caso, ahí hay un carbonilo, pero no hay un carboxilo. Esto es una acetona. Veamos el ácido etanoico, o veamos el ácido propeinoico, o veamos el ácido pentanodioico, aquí abajo, un ácido doble. O veamos el ácido palmítico, un ácido graso. O el ácido salicílico. Es muy parecido al que estábamos viendo allá arriba, ¿no? Este es el mismo, solo que aquí donde está el OH, ahora tiene unido un grupo acetil. Por eso se llama acetil salicílico. Pero bueno, no es importante esto de los nombres, sino aprender a reconocer los grupos químicos. Y en este caso lo que me interesa es que puedan ver los grupos carboxilo. Y que se vayan familiarizando igualmente con la manera de ver estos dibujos. Todos estos dibujos representan sustancias químicas. Aquí podemos ver dibujados, escritos, los elementos. Este tipo de estructura es similar a esta. Esta estructura de líneas se hace para dibujar de forma más rápida las moléculas cuando tienen muchos elementos, muchos enlaces. Cada uno de estos vértices representa un carbono. No se escriben los hidrógenos, solamente se escriben los oxígenos, y los hidrógenos se van a escribir únicamente si están unidos a los oxígenos. Se escriben todos los demás elementos, excepto el hidrógeno. Cuando están unidos a los carbonos, en este caso, entonces no se van a escribir los hidrógenos. Otro de los grupos químicos es el fosfato. El fosfato forma parte importante en los nucleótidos y ya hemos hablado de él. Los grupos fosfato tienen la capacidad de formar los enlaces pirofosfato y forman nucleótidos fosfato que pueden ser de 1, de 2 o de 3. Entonces teníamos nucleótidos monofosfato, nucleótidos bifosfato y nucleótidos trifosfato. En este caso, el fósforo se va a unir a 4 átomos de oxígeno y hay 2 de estos 4 que pueden ganar o perder protones y entonces también van a darle cierto carácter ácido a la sustancia. El grupo fosfato puede formar el ácido fosfórico. Esta es una representación de un grupo fosfato. Estos 2 hidrógenos que se ven acá se pueden liberar, separar de la molécula y este compuesto podría funcionar como un ácido que libera 2 protones. Recordemos que los grupos fosfatos unidos a un azúcar y una base nitrogenada forman los nucleótidos. Aquí podemos ver el grupo fosfato en verde, el azúcar en rojo y la base nitrogenada en azul. Aquí podemos ver otro difosfato. Y aquí otras sustancias. Pero veamos que en todos estos casos, por más extrañas que aparezcan estas fórmulas, siempre vamos a tener un fósforo rodeado de 4 oxígenos. No siempre va a estar presente el hidrógeno, pero puede ser que sí, puede ser que no. Por ejemplo, aquí solo hay un hidrógeno. Pero vemos el fosfato rodeado por 4 oxígenos. Por ejemplo, acá vemos que no hay ningún hidrógeno, pero siempre vemos el fosfato rodeado por 4 oxígenos. La molécula de trifosfato de adenosina o ATP, recordemos que tiene en su estructura 2 enlaces entre fosfatos que se llaman enlaces pirofosfatos. Recordemos que esos enlaces tienen la capacidad de romperse y liberar energía o almacenar energía cuando se van a formar. Aquí hay 3 grupos fosfato. Esto significa que los grupos funcionales van a ser estos. El primero se llamaba
hidroxilo forma los alcoholes. El grupo es OH. Los aldehídos. Un carbono unido a un oxígeno por dos enlaces y a un hidrógeno. Las cetonas. Un carbono unido a un oxígeno por dos enlaces y a dos grupos diferentes. El carboxilo o ácido carboxílico, donde hay un carbono unido a un oxígeno con un doble enlace y por otro lado a un hidroxilo. El fosfato, un grupo formado por un fósforo rodeado de 4 oxígenos. Y el grupo amino, en el cual tengo el nitrógeno rodeado de 2 hidrógenos o de alguna otra sustancia. Estos grupos van a ser importantes para poder entender en los siguientes videos las demás moléculas químicas. Muchas gracias.